En los últimos meses, la autoridad fiscal, el SAT, ha estado llevando a cabo algunas acciones de cobro persuasivo, por supuesto, para con los contribuyentes. En dichas acciones, la autoridad está comunicando, no notificando, está comunicando a través de correo electrónico o a través de entrevistas de vigilancia profunda, virtuales o presenciales, que el contribuyente presenta ciertas irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, particularmente en la acumulación de ingresos, en el traslado del IVA entero de retenciones y otros aspectos importantes que se van dando a conocer a través de estos canales. Sin embargo, vale la pena hacer el énfasis respecto al carácter de estas invitaciones en cuanto a su atención, porque atender no significa solamente ignorar o desconocer esta acción de cobro persuasivo o en todo caso contestar solamente por contestar, toda vez que es importante recordar que hay dos riesgos importantes de la debida atención o no de estas acciones. La primera es que nuestra opinión de cumplimiento se genere en sentido negativo. Alguien podrá decir, Mario, pero ¿por qué negativo? Si el cumplimiento de mis obligaciones se da en tiempo y forma. Sí, pero a los ojos de la autoridad se podrían presumir diferencias imputables al contribuyente y en términos de la resolución miscelánea fiscal, la opinión se gestaría en sentido negativo. Oye, pero esto se puede dar con correo electrónico, con entrevista de vigilancia profunda o sin ninguna de estas dos acciones. Y el segundo riesgo que se puede derivar es que se restrinja temporalmente el certificado de sello digital y con ello la actividad operativa de la empresa del contribuyente se frene y esto le va a ocasionar, por supuesto, daños económicos, daños comerciales, entre otros. Es aquí entonces donde el contribuyente, persona física o en su caso persona moral, representante legal, accionistas, tienen que llevar a cabo diversas acciones. La primera, preventiva, porque no es necesario que nos llegue alguna invitación por correo electrónico o una entrevista virtual o presencial de vigilancia profunda para hacer los comparativos. Si no tienes estos movimientos, perfecto, pero no quiere decir que puedas estar eximido. Siempre puede haber esa posibilidad de algún detalle, algún riesgo que no se contempló y que pueda salir a la luz. Y lo importante es tener la atención previo a esa acción de la autoridad. Ahora, la forma en cómo tenemos que atenderlo se da desde luego de manera operativa. Y me refiero a operativa en cuanto a la descarga de los CFDIs y la comparación con las declaraciones, previa revisión de los papeles de trabajo que sirvieron de base para la determinación de base de impuesto y por supuesto el impuesto que así pueda resultar. Pero ahora, ¿qué sucede si por las buenas, llámese correo electrónico, llámese entrevista virtual o presencial de vigilancia profunda, la autoridad en efecto encuentra las diferencias? Bueno, nos van a dar un plazo que se está dando 10 días hábiles para su atención. Ahora, ¿qué pasa si en este momento no has recibido ningún tipo de correo o de estas invitaciones y amaneces y resulta que tienes los sellos digitales restringidos? No hubo necesidad entonces de estas acciones persuasivas. Por lo tanto, en todo momento tienes que hacer una pausa técnica a tu operatividad para revisar por lo menos del último año, 5 años previos, para controlar esa situación. Ahora, no tenemos que esperar a que nos lleguen estas acciones de cobro persuasivo, sino que previo al envío de nuestras declaraciones mensuales definitivas y del ejercicio, pues tengamos ciertos procedimientos para analizar y sobre todo evaluar esas posibles diferencias,
pero que sean detectadas y que sean de conocimiento general. ¿Por qué? Porque uno de los problemas que se están dando son los siguientes, perdón, de que el día de hoy la autoridad fiscal en efecto nos emite esas diferencias, pero respecto a hasta hace 2 años, ¿qué ocurre? La autoridad fiscal revisó hoy, pero el comportamiento es del pasado y en el pasado pude tener ciertos criterios o pude tener ciertos CFDIs vigentes que luego cancelé y que la autoridad fiscal tal vez sí los considera o no los considera. ¿O qué pasa también el tema de las retenciones hacia terceros en materia de ISR e IVA? Misma situación. Entonces, la recomendación que te hago de manera preventiva, si quieres, para el mes siguiente, cuando estés en el momento de preparar tus papeles de trabajo, tus cédulas, para llegar a ingresos, deducciones, IVA, etcétera, que puedas, además de hacer la descarga, puedas contar con un software que te pueda ayudar o permitir a mostrar la fecha y hora de la descarga. Nosotros, dentro de los procedimientos que tenemos en la firma que represento, tenemos en efecto esta forma de trabajo en la cual me dicen, ¿sabes qué? En el mes, este contribuyente, persona física o persona moral, emitió 100 CFDIs, de los cuales 65 son de ingresos, 20 son de pagos, 3 son de egresos, 10 de nómina y la diferencia que sean de traslado. Y con ello entonces se van haciendo los análisis, los cruces, tanto de XML como de contabilidad, para luego llegar a el tema fiscal y que todo esté debidamente conciliado a nivel de ingresos, a nivel de retenciones, etc. Además, por supuesto, tenemos un reporte en el cual se manifiestan los CFDIs cancelados en el periodo y sobre todo a la fecha de revisión. Pensemos el día 4 del mes siguiente. Hacemos ese corte y decimos el día 4 se hizo la descarga, validación y ahí está. ¿Por qué no sabemos si en 10 meses, 20 meses, 3 años, 4 años la autoridad cuestionará esa declaración? Y bueno, ya tenemos de manera preventiva esta acción. Ahora, ¿cómo atender esas acciones de correo electrónico o de entrevista de vigilancia profunda? Hay que hacer una diferencia importante, porque las que llegan por correo electrónico, la verdad, nadie responde del SAT. Nadie responde del SAT esas aclaraciones que puedas hacer. Lo que la autoridad quiere a través de sistema automatizado es que puedas corregir las diferencias que puedan ser imputables a ti. Oye Mario, ¿qué pasa si no tengo diferencias? ¿Qué pasa si el SAT, pues los criterios que utiliza no son los correctos? Bueno, hay que responder señalando eso, que el contribuyente ya hizo la revisión y que no encontró diferencias. Oye Mario, pero seguí tu consejo y una semana después me restringieron el CCD. ¿Qué vas a hacer? Vas a recurrir al procedimiento de aclaración de restricción de CSDs con tus papeles de trabajo que elaboraste hace una semana, hace 2 semanas, en función a ese correo electrónico. Y solamente, lo importante es que tengas el respaldo previo en cualquier momento por las buenas cobro persuasivo o por las no tan buenas facultades de comprobación. Y la otra forma que hemos platicado, la entrevista de vigilancia profunda, virtual o presencial. Aquí sí, la autoridad es muy enfática y muy clara al decirnos que si bien es cierto, no es un procedimiento formal previsto en el Código Fiscal de la Federación dentro del artículo 42, también nos menciona que pues, las diferencias y sobre todo las aclaraciones se hagan por escrito, de manera clara, de manera detallada, porque esta información que analiza el área de recaudación también la puede visualizar el área de auditoría. Y si a consideración del área de recaudación hemos cumplido en cuanto a la aclaración, pues bueno, no tendría que ocurrir nada. Pero eso no exime que el área de auditoría fiscal pueda también cuestionar y nosotros pues ya tendremos la explicación para tales efectos. Así que lo importante y de lo que te recomiendo en mi práctica profesional es que si te llega un correo electrónico con diferencias, no lo respondas solo por responder. No se trata de copiar, pegar y ya, no.
tiene que existir un trabajo previo en la cual puedas sustentar tu dicho. Autoridad fiscal, he revisado y no tengo diferencias. Autoridad fiscal, he revisado y sí tengo diferencias y presentaré o ya presenté las declaraciones complementarias. Estas respuestas, evidentemente, como te mencioné anteriormente, nadie las va a visualizar, pero ya tienes un soporte en mi portal de la página del SAT que lo atendiste. El sistema frío del SAT lo que va a hacer es simplemente nuevamente hacer la conciliación y si la diferencia es cero, pues bueno, qué mejor. Pero si percibe que hay diferencia todavía no corregida porque tú dices que no hay diferencias, pues bueno, ya vendrá el tema del CCD o de la opinión de cumplimiento en sentido negativo. Y si hablamos de la entrevista de vigilancia profunda, virtual o presencial, pues bueno, no habrá una respuesta de aceptación de conformidad de la autoridad, pero tienes los elementos para acreditar que en efecto tus diferencias son justificadas o que en todo caso presentarás declaraciones, pero hazlo saber. Con lo anterior, es importante que los contribuyentes, personas físicas, accionistas y representantes legales tomen estas acciones de una manera sana. Sí, claro, somos humanos y cometemos errores. Y en ese sentido, pues la autoridad fiscal está procurando disminuir los costos de recaudación a través de la auditoría. Es importante que también tengas en cuenta que en los últimos informes de gestión tributaria, el SAT señala que de cada 100 pesos que se recaudan, en promedio le cuestan 30 centavos y todo a través del uso de la tecnología. Lo anterior, por supuesto, no para eximir, pero sí para minimizar la posibilidad de que podamos recibir alguna facultad de comprobación, otra vez visita domiciliaria, revisión de gabinete o revisión electrónica y con ello tengamos los elementos preventivos ante este tipo de acciones.